Bienvenidos al tercer video de Chinita Cósmica. Hola, me presento, mi nombre es Lourdes. Y bueno, ya tengo dos videos anteriores. Si no los has visto, te recomiendo que los veas para que puedas entender este tercer video. Bueno, básicamente siento que este tercer video va a ser la segunda parte del segundo video, que se titula La raíz vibracional del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar. Básicamente también en el anterior video explico cómo impactó el libro de Louisa Hay titulado El poder está dentro de ti en mi vida. Este video, como ya mencioné hace un momento, va a ser la segunda parte, en realidad. Voy a tocar otros puntos que de alguna manera también influyeron en mí, para siempre. Y de lo que ahora sale de mí y en mi propia esencia, en realidad. Y bueno, voy a comenzar. Básicamente, esta historia, esta mujer llamada Louisa Hay, marcó mi vida a través de su libro El poder está dentro de ti. Voy a seguir haciendo énfasis en ese libro, voy a seguir hablando de sus enseñanzas y cómo sus enseñanzas marcaron un antes y un después en mi vida. Y hasta el día de hoy, la esencia de Louisa Hay vive en mí y de lo que de mí sale. Básicamente, en el anterior video toqué los primeros puntos de los cuales ella habla en el libro que me impactaron y cómo también yo lo pude ver reflejado en mi experiencia. Algo que voy a tocar en este video, que por eso lo voy a llamar la parte 2 del video anterior, es porque el punto que voy a tocar ahora es cómo la historia de Louisa Hay, que básicamente ella relata en ese libro parte de su historia, que ella vivió cuando era niña, parte de su adolescencia y también en su adultez, a mí me inspiró muchísimo. Me inspiró muchísimo, siguió modificando la perspectiva que yo tenía de la vida, porque básicamente Louisa Hay hizo muchas cosas en mi vida, en mi interior, revolucionó mucho en mi perspectiva de vida y eh, por supuesto que me ayudó, me inspiró con su verdad a yo poder no solamente guardarla como teoría, sino aplicarla en mi propia vida y ver también esa transformación que ella pudo relatar en los libros y así ayudar y motivar e inspirar a muchísimas miles y millones de personas. Bueno, su historia, básicamente, un resumen, porque mi intención a través de este canal es que puedan conocer cómo su historia impactó en mi vida, o sea, mis experiencias con su filosofía, con su, ¿cómo decirlo? Con lo que la perspectiva que ella en algún momento aplicó en su propia vida o expandió en su propia conciencia y cómo de la misma forma pudo impactar en mi vida, en mi conciencia y lo que yo pude transformar en mi interior y en mi propia realidad. ¿Ok? Básicamente su infancia, ella cuenta que cuando ella tenía 5 años, vivía con su mamá, su padrastro, y su mamá era alcohólica. Entonces, bueno, básicamente atraemos lo que somos. Y no voy a entrar en ese tema en este video porque tengo pensado hacer muchos videos más y entre esos videos está este tema de atraemos lo que somos. Pero básicamente su pareja de su mamá en ese momento también era alcohólico. Y por supuesto que tenía patrones de comportamiento violentos, era agresivo, bueno, también era un maltratador. Entonces, Louisa relata y cuenta en sus libros cómo
su padrastro, que en ese momento era eso, su padrastro, abusaba de ella, la maltrataba física, psicológicamente y por supuesto que su mamá también. Bueno, cuento esto porque solamente de esta manera es que a veces las historias que escuchamos tienen un impacto en nosotros, cuando pueden conectar con nuestro corazón, cuando podemos de alguna forma conectar con nuestra humanidad y ser empáticos y poder comprender en profundidad las causas de a veces las cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero lo trascendental, no lo superficial. Entonces, ella a los 15 años, diciendo esto, a ella a los 15 años ya no aguantó más, decidió irse de su casa. Para sintetizarlo, ella, bueno, empezó a ser modelo, conoció a muchas personas, salió con muchas personas, se casó, pero siempre se sentía vacía. Siempre sentía que no se sentía a gusto con su vida, se sentía infeliz. Obviamente, la comunicación con su madre quedó ahí, y más que solamente era una separación física, eran muchas emociones en su interior, obviamente, no emociones bonitas, ni emociones sutiles, eran emociones densas, eran emociones fuertes, eran emociones estoy hablando de resentimiento, de odio quizás, de rabia, de emociones en esa frecuencia, ¿no? Con esa intensidad. Entonces, básicamente ella cuenta que llegó un momento en su vida en donde a ella le tocó tocar fondo. Y ella se enteró que que había desarrollado en su interior una enfermedad llamada cáncer. Sí, cáncer. Y obviamente que en un principio ella, como creo que la mayoría de seres humanos, cuando tenemos una perspectiva limitada de nosotros mismos, del universo, de quienes somos, tomamos ese tipo de enfermedades como nuestro fin, ¿no? Como, bueno, la tengo, ¿no? Ya tengo que simplemente tomar pastillas, hacer tratamiento y convivir con eso, ¿no? Pero Luisa, como ella siempre dice, y es algo que me inspiró muchísimo desde que la primera vez que la leí, es que siempre con esa conciencia que ella pudo luego expandir en su mente, supo que siempre fue guiada por una inteligencia superior hacia ese lugar. Y ese lugar es una iglesia, era como un grupo que practicaban una filosofía de vida. No voy a entrar en esa filosofía de vida en este video, pero esa filosofía de vida, que bueno, se titula Ciencias de la Vida Espiritual, y es muy amplia, tiene muchas enseñanzas, es una filosofía muy trascendental, profunda, metafísica, espiritual. Ella, sin saberlo, pero siempre guiada por esa inteligencia superior, llegó a ese lugar. Y desde ese momento, ese fue el inicio del antes y el después de Luisa Hay, de esa niña que desde los 5 años era violada por su padrastro, testigo de violencia, de maltrato físico, psicológico, emocional, no solamente a ella, sino también a su madre, de convivir en un entorno de violencia, en un entorno denso, en un entorno donde solamente se vibraba miedo.
Entonces, bueno, quería hacer esta introducción para que se pueda entender y pueda yo transmitir lo que quiero que de forma temporal quede en este video, y la persona que resuene con esta energía, con esta frecuencia, con este mensaje, con esta información, porque al final la energía siempre es información, pueda también expandir su conciencia y abrir su corazón de la forma que esas enseñanzas y su historia de Luisa abrió de tal forma mi corazón y me ayudó a expandir mi conciencia. Entonces, ahí ella inició, como mencioné hace un momento, un antes y un después en su vida. Hay muchos videos que hablan de, básicamente detallada, la historia de Luisa Hay, cómo fue y todo. Yo solamente quería dar esta introducción porque se lo merece, porque para mí ella es mi primera maestra espiritual y la amo. Y como digo, ella vive en mí, porque lo único que murió fue su cuerpo físico, pero su esencia vive en mí y de lo que de mí sale, para siempre. Entonces, básicamente, ella hizo este libro para contar cómo los doctores en ese momento, obviamente, no le dijeron que el cáncer que ella había desarrollado en su interior, básicamente, se formó desde que ella tenía 5 años. Y obviamente eso no se lo dijeron los doctores, ni tampoco lo aprendió en el colegio, ni tampoco se lo dijeron sus padres. Ella lo pudo aprender y pudo tener esa conciencia, esa perspectiva de vida al encontrar esta filosofía. Y también al tomar la decisión de sanar su vida. Y ella tiene un libro maravilloso que también lo recomiendo muchísimo, que se llama Usted puede sanar su vida. Y habla de todas las enfermedades y la causa mental, emocional de esas enfermedades, la raíz vibracional. Se lo recomiendo muchísimo, pero bueno, no voy a entrar ahí en este video. Entonces, en ese libro aprendí tantas cosas, expandí tanto mi mente, cambié tanto mi perspectiva de vida y de cómo veía la vida y cómo veían las cosas. Tantas cosas empezaron a cobrar sentido en mi vida. Porque también me atreví a cuestionarme, porque también me atreví a, ¿cómo decirlo?, a tomar la decisión de hacerlo diferente. Me moría de miedo, sí. No sabía qué iba a pasar, ni cómo iba a reaccionar mi familia, ni cómo... Y tenía miedo también porque siempre lo nuevo o siempre pensamientos nuevos nos asustan, porque nos sacan, ¿no?, de esa zona de confort, de lo que conozco, y siempre cuando salimos de lo que conocemos hay cierto temblor en nuestro interior. Es normal, somos seres humanos y nuestro cerebro está básicamente creado para protegernos, pero a veces es necesario salir de esa, ¿cómo decirlo?, con esa identificación que tenemos de nosotros mismos y esa percepción tan limitada, porque ahí nos encontramos, y eso es lo que yo quiero transmitir en estos videos, que yo me encontré a mí misma en ese libro, o bueno, empezó mi camino de encontrarme a mí misma a través de ese libro. Hasta el día de hoy me busco. No piensen que ya soy iluminada, ya lo sé todo, ya no cometo errores. No, sí, soy un ser humano. Tengo errores, tengo virtudes, tengo luz, tengo sombra. Pero esta perspectiva de vida nos ayuda muchísimo. Y nos, ¿cómo decirlo? Nos ahorra tiempo aquí en la Tierra. Entonces, bueno, no voy a entrar ahí en este video, pero quería como dar esa intro. Bueno, no esa intro, sino quería comentar esto porque es muy importante para mí. Otro punto fundamental y también trascendental, que no me lo enseñaron en el colegio, que no lo escuché ni siquiera de las psicólogas que he tenido, que no han sido muchas en realidad,
en los colegios, porque en los colegios siempre hay una psicóloga, pero jamás me habló de este tema. Tampoco lo escuché de mis profesoras. En mi familia tampoco. Fue que Luisa lo menciona en su libro, porque obviamente que quizás hay personas que ahorita me están escuchando y están diciendo, ay, que, o sea, están en su mente, ¿no? Su perspectiva que tienen en este momento de vida. Qué desgraciada su mamá, que cómo no pensó en su hija, que por su culpa la violaron, que cómo no iba a estar presente, que por qué tomaba si sabía que su esposo era un drogadicto y también le podía hacer esas cosas. Muchos de esos pensamientos, ¿no? Que son como automáticos, que son como que lo que todo el mundo pensaría quizás. Pero cuando quieres encontrar la causa y encontrar paz en tu corazón y encontrar una comprensión profunda, trascendental, que nos ayude a crecer como seres humanos y a expandir nuestra conciencia, vas más allá de lo que puedes ver con los ojos físicos. Y eso fue otra cosa que aprendí de Luisa. Y ella en ese libro también habla de que su madre, obviamente en su proceso de sanación de Luisa, para sanar el cáncer, porque sí sanó el cáncer, ella cuenta que ella tuvo que en su proceso aprender o poder tener compasión hacia su madre para poder perdonarla. Porque sí somos seres humanos y cometemos errores. Nadie es perfecto. Eso no justifica lo que pasó. Eso no justifica que su padrastro se merecía, o bueno, se merecía en ese momento que lo denuncien y ir a la cárcel por violador, etc, etc, etc. No estoy diciendo que justifique los actos negativos de una persona, o violentos, o el abuso, no. Simplemente digo que para nosotros mismos encontrar esa paz interior, ese equilibrio entre nosotros, esa sanación de nuestro corazón por nuestro bien, para no enfermarnos y muchas cosas más, es necesario conectar con esa compasión en nuestro interior. Y ella, Luisa, habla de esto y menciona, mi madre, al igual que todos los padres en esta tierra, hacen lo mejor que pueden, con la conciencia, con el entendimiento y con la información que tienen en el momento que son padres. Porque cuando los padres actúan de esa forma, por supuesto que para ellos eso que están haciendo es lo que saben, es lo que han hecho con ellos también cuando ellos eran hijos. Y es la información que tienen en su mente consciente, en su mente inconsciente. Entonces, no justifica las acciones, como lo vuelvo a repetir, pero sí nos ayuda en nuestro propio proceso de autosanación, de crecimiento interior y de nuestra propia evolución como almas. Maduración espiritual. Entonces, cuando yo leí eso, porque obviamente leyendo un libro que te empieza a expandir de esa forma la conciencia, tú te empiezas a hacer preguntas. Ok, ¿cómo fue mi infancia? Eso fue lo primero que una de las primeras preguntas que me hice. ¿Qué tuve? O de lo que me acuerdo, porque en nuestra mente inconsciente hay muchísima más información desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Pero no voy a entrar ahí en este video. Mi infancia. Ay, por Dios, ¿cómo sería si en el colegio nos enseñaran o nos dieran este tipo de conocimiento, de perspectiva de las cosas? Nos ahorrarían mucho, la verdad. Espero que el sistema educativo en esta era de Acuario, esta era de la información, se llama la astrología, pero no vamos a entrar ahí en ese video, pueda expandirse, evolucionar y transformarse para que el sistema educativo pueda ser integral. Ya bueno, pero básicamente nunca lo escuché. Entonces,
empecé, ¿no? A profundizar en mi infancia. Mi infancia. Y ahora tenía la perspectiva de, ok, entonces mi infancia no se borró. Los recuerdos que yo tengo en mi infancia viven en mí, quizás en un sótano muy profundo de mi interior. Y entonces todo como que empieza a cobrar sentido. Por supuesto que eso me ayudó a mí a decir, ok, o sea, cuando recordaba cosas fuertes de mi infancia, que todos hemos pasado, unos en un rango mayor, otros en un rango menor, pero todos hemos pasado por circunstancias fuertes, por adversidades fuertes, hemos vivido quizás en entornos de violencia, densos, negativos, carentes, ¿no? Pero bueno, el punto es que a partir de ese momento ya en mí cambió esa perspectiva de culpar. Y eso es algo a lo que la mayoría de seres humanos estamos como programados a hacer, ¿no? Porque estamos programados. Nos programamos desde que estamos en la barriga de mamá. Porque todo es información, todo es pensamiento. Bueno, entonces, a culpar a todo lo externo, ¿no? Es como que vivimos en ese piloto automático de, ok, me siento así por tu culpa. Me siento así porque tú hiciste eso. No me va bien el trabajo por la culpa del gobierno. Tengo una mala relación de pareja porque él no quiere cambiar. Ay, mi hermana es una... No sé, mi hermana es una dura... ¿cómo es esta palabra? Mi hermana es una egoísta. Y a ella le va bien. Y a mí me va mal. Seguro Dios la va a castigar. Seguro se va a ir al infierno. ¿No? Siempre estamos programados para ver lo externo. En lo externo, la causa de nuestra vida, de nuestra realidad, de cómo nos sentimos. No sabemos, porque obviamente no tenemos la perspectiva, que es necesario para poder comprendernos a nosotros mismos un poco más el voltear este ojito que no podemos ver, porque sí lo tenemos, hacia adentro. Y ahí encontramos las causas verdaderas y la raíz vibracional de todo lo que nos pasa. Pero básicamente voy a hacer un video específico para hablar de también mi despertar, de que somos energía, somos seres vibratorios. Voy a hacer un video específico para eso, pero aquí quiero decir que me cambió para siempre. El simple hecho de ahora tener, bueno, en ese momento tener la conciencia de mi mamá, mi papá, solamente hicieron lo mejor que pudieron, con lo que sabían, con la información que tenían y con la conciencia que tenían. Obviamente que eso fue la primera parte, como que el primer paso para entrar en mi sanación, para entrar en ese autoconocimiento. No, porque de alguna forma lo hizo un poco más fácil. No fue, ¿cómo decirlo? Más sencillo. Fácil no, porque de todas maneras tenemos que entrar. Para poder sanar hay que ver esas experiencias dolorosas, fuertes, densas, llenas de miedo, llenas de violencia de frente, ¿no? O sea, es necesario atravesar por esas emociones, que no voy a entrar en eso en este video, pero solamente quiero como que dar a entender que no es que ya tengamos la conciencia, es como que ya está nuestra infancia sanada, ya no tengo enfermedades, porque ya estoy como que haciendo consciente de que, bueno, mis papás hicieron lo que pudieron. No.
Porque esa información, esa memoria traumática, ese evento que pasaste en la infancia que te marcó, vive en ti. Vive en una parte de tu interior. Se almacena en nuestro cuerpo. Y de ahí se expresa como una enfermedad. Obviamente, que eso no nos dice cuando vamos al doctor. Porque no le conviene al sistema. Sobre todo a la industria farmacéutica. Pero no voy a entrar ahí en este video. Pero bueno, básicamente, ella vivió, Luisa Hay, desde niña, sembró este rechazo, este resentimiento hacia su madre. Tenía obviamente sus razones. Y ese resentimiento, esas emociones densas, odio, rencor, rabia, impotencia y muchas cosas más, culpa, obviamente. Si eres niña, creces y no tienes estas herramientas, no tienes esta conciencia para sanarte y para comprender más allá de lo superficial. Obviamente que eso se almacena, eso crece, eso se estanca en nuestro interior y genera una enfermedad cuando crecemos o a veces cuando somos niños. Pero bueno, entonces, siguiendo, básicamente eso, ¿no? Todas esas experiencias que atravesamos en nuestra infancia de miedo, traumas, esas emociones reprimidas que vamos guardando en nuestro interior. Muchas veces desde que estamos, no muchas veces, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos una conexión emocional a través del cordón umbilical. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas memorias que se almacenan energéticamente en nuestro ADN, porque sí, heredamos ADN genético. No solamente porque tengo el mismo color de piel de mi papá o los ojos de mi mamá. También heredamos el ADN emocional y el ADN mental. ¿Ok? Sí, eso es algo que tampoco nos lo enseñan en el colegio. Deberían, de verdad. Pero bueno. Entonces, el también de niños no nos enseñan muchas veces a poner límites, a decir no. Nos enseñan muchas veces a ser complacientes, a ser buenos, a ser educados. Al anularnos, es que por Dios, o sea, no nos enseñan a cultivar esa conexión con nuestro interior. Por eso es que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Por eso es que intentamos todo el tiempo evadirnos cuando nos sentimos mal. O porque vivimos una vida infeliz y no sabemos por qué. Pero una de las razones, porque hay muchas, es que no sabemos o no nos enseñan a conectar con nuestro interior. Lo fundamental de la vida. Porque si yo no puedo conectar con mi interior, me desconecto. No puedo conectar con quién soy. No sé quién soy. Me anulo. Y vivo desde la ilusión de que lo externo es la fuente de mi bienestar. Que lo externo es la fuente de mi amor. Es como una proyección, ¿no? Como no puedo verlo en mí porque no tengo esa percepción, no tengo ese conocimiento, no sé quién soy. Entonces me proyecto en ti. No voy a entrar en este video en eso, pero básicamente desde ahí parte. Entonces, bueno, también, ¿no? Todas las cosas que callamos desde niños, que no se van a ningún lado, o sea, se quedan en nosotros. Se quedan en nosotros. Por eso es que a veces explotamos de alguna forma. Nos enfermamos, atraemos accidentes, porque sí, nuestra vibración, por Dios, tantas cosas que comunicar, pero bueno, somos energía y esa es una conciencia que cuando no la tienes, o sea, no tienes esa conciencia de ti mismo que eres más que un cuerpo, carajo, somos más que un cuerpo. Básicamente somos energía, nuestro ADN, o sea, está hecho de átomos, los átomos son energía, vibran a una cierta frecuencia. Obviamente que nuestros ojos físicos son muy limitados, no pueden
ver nada de lo que estoy diciendo. Pero básicamente es lo que somos. Y por esa razón, nuestros pensamientos son impulsos eléctricos, son energía. Nuestras emociones son magnéticas. Y juntos, los pensamientos y las emociones forman un campo electromagnético. Y atraen cosas en la misma frecuencia. Somos imanes. Por Dios, ¿por qué no nos enseñan esto en el colegio? Carajo, ¿por qué nos enseñan la historia de Hitler? ¿Qué carajos me importa Hitler si no sé quién soy? Si no sé cómo lidiar con las emociones que a veces siento que son muy fuertes. Si no sé cómo conectar con mi propio ser. Cómo, por Dios, o sea, tantas cosas, o sea, de verdad que este conocimiento, esta conciencia de que no estamos separados, de que somos energía, de que vivimos en un planeta que está hecho a base de energía, que también tiene un campo electromagnético y todo lo que está dentro de él, incluye a los seres humanos, se afectan por lo que pase en la Tierra. No viviríamos también tan desconectados de la Tierra, porque sabríamos que es nuestra casa, porque sabríamos que es nuestra madre, la Tierra, que sabríamos que nosotros dependemos de ella y no ella de nosotros. Sentiríamos que somos un templo de esa conciencia universal, de esa divinidad, de ese Dios. Nos enseñan siempre a buscar a Dios afuera. Por eso es que también vivimos desconectados de nosotros. Vivimos en automático. Y bueno, sí, a veces me voy por las ramas, porque tengo demasiada información que compartir. O sea, información que a mí en algún momento también me dejó como que crisis existenciales de cosas que se derrumbaban, que yo pensaba que era, pero que no me resonaban en el corazón. Y esta información que vino resonó más con mi verdad, con quién era yo. Me encontré en esa verdad. Entonces, bueno, sigo, ¿no? Entonces, toda esa información de la que he hablado hace un momento, esos pensamientos, esas memorias de lo que vivimos en nuestra infancia que se quedan grabadas en nuestro inconsciente. Sí, ¿por qué no nos enseñan en el colegio cómo funciona nuestra mente? ¿Por qué no nos enseñan en el colegio que tenemos una mente consciente y una inconsciente? Y que el inconsciente es el iceberg, donde está el 97% de quienes somos, de nuestra información, de todo lo que hemos vivido desde que estamos en el útero de nuestra madre. ¿Saben cuántas cosas nos ahorrarían? ¿De verdad? O sea, empezaríamos a encontrarle sentido a nuestra vida. Ah, ya sé por qué atraigo este tipo de relaciones a mi vida, de pareja. Sí, en mi infancia se parece. Se parece a mi papá, este chico. Se parece a mi mamá, esta chica. Carajo, o sea, ya. De verdad. Sistema educativo, sí. A ti te hablo directamente. Por favor. Transfórmate. Pero bueno. No estoy culpándolo porque yo decidí despertar dentro de esa... ¿Se podría decir de la Matrix? Porque decidí desafiarme a mí misma. Hacer una revolución en mis creencias. Sí, me dio miedo. Sí, tuve que pasar por muchas cosas, recibir mucho rechazo, que ya voy a hacer un video sobre eso. De familia, de sociedad, de amigos, etc, etc, etc. Pero el día de hoy digo, lo volvería a hacer. 1 y 1000 veces más. Y bueno, seguimos. Entonces, básicamente toda esa información de la que más o menos he tratado de dar una intro, de explicar, una síntesis, voy a hacer un video más amplio. Pero toda esa información que está en nuestra psique, consciente e inconsciente, afecta a nuestro cuerpo, sí. Cuerpo, mente, no están separados, son uno. La mente es el aliado del cuerpo. El cuerpo refleja
lo que hay en nuestra mente, nuestros conflictos internos, mentales, emocionales. Cuerpo, mente, espíritu, emociones, conexión, los 4. Obviamente, no lo sabías, yo tampoco. O sea, yo te lo digo porque también lo pude tomar de alguien, lo pude aprender de alguien, lo pude escuchar de alguien. Pude expandir mi conciencia cuando escuché esta verdad, esta información. Y me resonó desde el primer momento. Si a ti no te resuena, está bien, es tu proceso. No sigas viendo el video. Pero si te resuena, abre tu mente. Date el espacio de cuestionar, de abrir tu mente, de hacerte preguntas, de empezar a relacionar, todo va teniendo sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, sigo. Toda esa información energética, información igual energía, igual pensamientos, impacta en nuestras células, impactan en nuestros órganos, impactan en nuestro cuerpo físico. Entonces, algo más que aprendí de Luisa es que obviamente si hemos vivido en un entorno, en nuestra infancia, lleno de miedo, lleno de violencia, lleno de carencias, lleno de injusticias, lleno de humillación, lleno de abusos, lleno de traición, ¿cómo creen que va a ser ese ambiente en nuestro interior? Igual. ¿Sí? Por eso es que su cáncer creció, se formó en su interior. Porque ese resentimiento que ella guardó por muchísimos años hacia su madre y muchas emociones más, habitaba en su interior, impactaba sus células, creaba un entorno ácido en sus células. Y un entorno ácido es un ambiente propicio para generar un cáncer. ¿Verdad? Otra cosa, sistema educativo no. Perdónenme, de verdad, perdónenme, pero yo y el sistema educativo tenemos una conversación pendiente. ¿Por qué no nos enseñan eso, carajo? ¿Por qué no nos enseñan eso? O sea, ¿por qué no nos enseñan que nuestros pensamientos impactan en nuestro cuerpo físico? Nuestras emociones impactan en nuestros órganos. Nuestras emociones, energía en movimiento, se estanca en nuestro cuerpo, creando emociones, haciéndonos sentir hostiles, acumulando rabia. ¿Por qué no nos dicen que el dolor, que el enojo siempre es dolor? ¿Por qué no nos enseñan eso, carajo? ¿Por qué no nos ayudan a ser mejores, a poder ser mejores humanos, aprender de nosotros mismos, tener esa conciencia de autoconocimiento, conectar con nuestro interior, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con la vida misma? Porque nuestro corazón es lo que está vivo. Nuestra mente solamente registra pasado, futuro, vive, pasado, futuro. No está viva, está muerta. No hay cosas vivas, solamente hay cosas muertas, registros. Ahí no está la vida. La vida está en nuestro corazón, en lo que sentimos. Bueno, ya, tengo muchos puntos con el sistema educativo, pero los digo para que ustedes también se lo cuestionen. Y también encuentren respuestas, así como en algún momento yo empecé a encontrar respuestas. Hasta ahora las sigo encontrando, no digo que ya no, pero en ese momento fue muy impactante. Ok, sigo. Entonces, algo que también me cambió para siempre y me resonó en el corazón, o sea, me sentí muy como atraída hacia eso, fue el término universo, que usa muchísimo Luisa. El término universo. Me resonó mucho. Lo habría escuchado quizás en mi adolescencia, en algunas películas, ¿no? Que utilizaban el término universo. Pero en ese momento, cuando lo escuché en el libro, ya o sea, en el momento en el que yo escuchaba el término universo de una película, no lo relacionaba conmigo, o sea, lo veía como algo separado de mí, como nos enseña también el sistema educativo.
A que estamos separados de todo. Nos enseñan a tener la conciencia de unidad, donde todo está conectado, porque la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía tiene leyes. ¿Ok? Pero bueno, no voy a entrar ahí en este video. Pero sí decir que esa conciencia de unidad nos ahorraría muchas cosas. Comenzando a que tú eres yo y yo soy tú. Sí, la primera vez que lo escuché fue como que, ¿qué mierda me estás hablando? ¿Qué? ¿Qué carajos? Pero sí, básicamente estamos hechos de átomos. Los átomos son energía. La energía tiene leyes, tiene principios. Y básicamente lo único que nos hace sentirnos separados del todo, porque todo está creado por ese principio universal, esa conciencia universal, esa fuente divina llamada, bueno, que se conoce comúnmente, que la mayoría de gente la llama Dios. Todo está hecho de eso. Estamos hechos de la misma esencia. Entonces, lo único que nos hace pensar que no son nuestros ojos físicos, que son limitados, pero no pueden ver más allá. Solo existe una conciencia universal, de ahí emana todo. Todo. Nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra imaginación. Estamos conectados a esa fuente. Estamos conectados a nuestra divinidad, a Dios. Entonces, no voy a entrar en ese video. No voy a entrar en eso en este video, pero como para que más o menos vayan expandiendo su conciencia. Por eso es que atraemos lo que somos. Porque en realidad siempre atraemos lo que está en nuestra mente y sobre todo en nuestra mente inconsciente. Atraemos cosas para que lo inconsciente se haga consciente. Entonces, esa conciencia, esa perspectiva de mí misma y de todo el universo me cambió para siempre. Y no piensen que esa conciencia hace que todo sea perfecto, todo sea un cuento de hadas, todo sea hermoso, mágico. No, nada que ver. Nada que ver, no. Si piensan eso, dejen de ver este video, no. Nada que ver. Es todo lo contrario. Pero todo lo contrario en el sentido de que el proceso de despertar, de autoconocimiento, de sanar tu interior y todas esas cosas que hemos transitado y hemos vivido a lo largo de muchos años, es difícil, obviamente. Es un proceso incómodo, es un proceso doloroso. Es un proceso donde tienes que tener paz, ciencia, la ciencia de la paz. Porque todos los días es un trabajo que tienes que hacer todos los días en tu interior. Todos los días. Es un proceso de aceptación, es un proceso de ir hacia lo más profundo y duele mucho. Sobre todo cuando has pasado por cosas muy fuertes. Sobre todo cuando tienes que ver las cosas que tus ancestros no pudieron reparar o arrastraron hasta tu generación. Sí, también sanamos el sistema de linaje, también, el sistema familiar. Vemos todo para poder hacerlo diferente, para poder sanarlo y hacerlo de una forma diferente, cambiar la frecuencia y cambiar la información, para que no se repitan los patrones tóxicos y de miedo. Más que tóxicos, densos, carentes, limitantes. Ok, no voy a entrar ahí en ese video. Tengo muchos videos que hacer, se dan cuenta. He dicho esto más de 20 veces. Pero bueno, entonces, sentirme parte del universo, ya no como algo separado, ya no como que encuentro a Dios solo en la iglesia. Ya no como que voy a la iglesia a golpearme el pecho, decirme por mi culpa, y ahí encuentro a Dios. ¡Qué mierda! O sea, jamás encontré a Dios ahí. Y créanme, he sido catequista. No se crea, he sido catequista, manos. No sé, pero me siento diferente en este tercer video, me siento distinta. Bueno,
pero sí he sido catequista. Una larga historia que también voy a hacer un video contando esa experiencia. Ay, perdón. Necesito agua. Ya. Pero básicamente, nunca encontré a Dios ahí. Lo hice porque porque en ese momento era mi fe, era lo que de alguna forma me hacía sentir amada, conectada, importante. ¿Cómo decirlo? Que me hacía sentir que era alguien. Pero no me encontraba tampoco en la iglesia golpeándome el pecho diciendo por mi culpa, por mi culpa. No encontraba el amor de Dios que tanto hablan en la iglesia. Ya, tengo muchas cosas que contar sobre mis experiencias religiosas. No estoy en contra de ninguna religión, no juzgo ninguna religión, ni nada por el estilo. Respeto todas, no profeso ninguna, pero respeto todas. Pero hablaría de mis experiencias en la religión. ¿Ok? Bueno, dicho esto, claro, o sea, vivimos en una sociedad, como ya lo mencioné, que nos educa para ver siempre hacia afuera, ver lo externo, encontrarnos afuera, encontrar a Dios afuera, en una iglesia, no sé, en una iglesia, en una imagen, rezar solamente cuando estamos en problemas o pidiéndole a alguien externo que solucione mi vida cuando yo no me quiero hacer cargo de mis acciones, y teniendo esa doble moral de ir a confesarme, salir de confesarme y volver a ser la misma persona porque no me hago cargo de mis acciones, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi interior. Entonces, bueno, no voy a entrar en este video, pero como para que ya lo vayan viendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también, ¿no? Nos enseñan a vivir en un mundo donde estamos polarizados, ¿no? Entre esto está bien y esto está mal. Si haces las cosas bien, según el concepto de bien que te dice tu familia, la sociedad, la religión, el gobierno, eres una buena persona, pero escondes muchas partes de ti mismo, ¿no? Te pones caretas para ser alguien que no eres, para ser aceptado, para poder ser reconocido, para alimentar muchísimo esa identificación limitada que tenemos de nosotros mismos, que es nuestro ego, ¿no? Que no es que esté mal tener un ego, no, pero es necesario el reconocer y tener la conciencia de que no somos el ego, somos el alma. El ego es el sirviente del alma, porque el ego es limitado. Este cuerpo, este personaje, en este caso llamado Lourdes, tiene un tiempo limitado aquí en la Tierra. También me transformo constantemente, porque todo es mindset, todo es mente, todo es conciencia. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Todo el tiempo nos estamos transformando, ¿ok? Entonces, eso, ¿no? O sea, vivimos cuando estamos desconectados de quienes somos, de esa conciencia de nosotros mismos, más allá de solamente el cuerpo y el ego. Vemos todo desde ahí, ¿no? Desde lo bueno, lo malo, premio, castigo. Te portaste bien, premio, te portaste mal, castigo, ¿no? O sea, entonces vivimos desconectados de quienes somos realmente, ¿no? También, bueno, nos enseñan, nos educan a esconder y a reprimir nuestra sombra, ¿no? Nuestro lado oscuro, nuestro inconsciente. Quizás por eso nos enseñan en el colegio de nuestro inconsciente. Porque sí, o sea, el poder conectar con tu lado sombra, con ese lado de ti reprimido por años, porque cuando eras niño y podías expresarte tal cual como eras, te decían, no seas así, no seas malcriado, no haz esto. Los niños hacen esto. Ibas al colegio, dibujabas algo que a ti te gustaba, que a ti te nacía, pero el profesor te decía que lo tenías que hacer como él lo había hecho en la pizarra. ¿Dónde quedó nuestra esencia? Obviamente, pues, después no sabemos quiénes somos, porque nos educan para hacer copias. Porque nos educan haciéndonos pensar que nuestro lado oscuro, nuestra sombra, que no es mala,
Simplemente es ese lado de nosotros que necesita nuestra atención, nuestra conciencia para poder transformarlo en luz, en creatividad, en, en básicamente crecimiento. Nos enseñan a esconderlo en ese sótano. Y toda nuestra vida vivimos atrayendo toda esa oscuridad en todos los aspectos de nuestra vida. Simplemente porque obviamente si no lo hacemos consciente, tenemos que atraerlo para de alguna forma que el inconsciente se haga consciente. Como decía yo, hasta que el inconsciente no sea consciente, tu subconsciente dirigirá tu vida. Y tú lo llamarás destino. No es destino. Eres tú mismo. Es el universo mostrándote quién eres. Todo el tiempo. Pero bueno, no voy a entrar ahí en este video. Creo que es la 30ª vez que digo esto. Pero ya. Entonces, seguimos con Luisa, porque básicamente esta es la segunda parte. Todo esto que está saliendo de mí, la primera maestra, he tenido muchísimos maestros, muchísimas personas que a través de ellas he podido tomar esa verdad. Y les agradezco infinito y voy a hablar de todas en estos videos. Pero Luisa fue la primera. Entonces, bueno, vivimos básicamente en esa conciencia de miedo, ¿no? Vivimos, nos educan para vivir desde el miedo. Porque obviamente si tenemos miedo, somos más fáciles de manipular, de que nos controlen. ¿No? Obviamente, si a ti te dicen que si te portas mal te vas a ir al infierno, obviamente que tienen control sobre ti, tienen poder sobre ti. Obviamente que, más que si te portas mal, obviamente que si te dicen, no sé, un ejemplo, a ver, en relaciones. Si no haces lo que yo quiero, te voy a dejar. Y tú no te has atrevido a ver tu sombra, a conectar. A ver, la sombra, como para que se entienda. Cuando hablo de sombra, de oscuridad, me refiero a nuestras emociones reprimidas, me refiero a nuestras memorias traumáticas, me refiero a nuestras heridas, obviamente que arrastramos desde que somos niños, y sobre todo cuando pasamos eventos muy fuertes, muy traumáticos, abusos, ya sea psicológicos, sexuales, emocionales. También hablo de nuestros vacíos existenciales, hablo de nuestras heridas de la infancia, heridas que se forman, ¿no? O sea, la herida de traición, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de abandono. Todo eso conforma nuestra sombra. Y si nosotros no decidimos entrar en nuestra sombra y conectar con eso a través de muchas herramientas, que ya en algún momento en un video voy a comentar cuáles usé yo para poder conectar con mi sombra. Obviamente vamos a ser manipulables, porque lo que no vamos a querer nunca es sentir todo eso que hemos guardado en ese sótano por años. Y volviendo al ejemplo que di, si alguien te dice te voy a dejar, si te sigues poniendo un ejemplo, esa blusa escotada, y a ti cuando tenías 7 años tu papá te abandonó porque se fue con otra familia, ejemplo. Obviamente que no vas a querer entrar en esa herida de abandono porque va a ser muy fuerte. Vas a tener que conocerte a ti misma. Eso es conocernos a nosotros mismos en lo profundo. Entonces vas a decir, ok, ya no me voy a poner lo que a mí me gusta. Ya no voy a ser yo. Ya no voy a ser yo. Escuchen esto. Por el simple hecho de que no quiero conectar con esa herida. No me quiero conocer. Porque sí, esas heridas forman parte de nosotros. Y el poder conectar con eso nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace evolucionar, nos ayuda a no seguir repitiendo los mismos ciclos, ya sea en relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea con amigos, ya sea con la misma familia, etc, etc, etc. Entonces, bueno, acá pongo, ¿no? Porque este es como mi ayuda
para poder que no se me olvide lo que quiero transmitir. Entonces viví en conciencia de separación, obviamente, a los 16 años que leí este libro, perdón, 17 años que leí este libro, El poder está dentro de ti, yo vivía en conciencia de separación. Y no piensen que desde ahí ya nunca más, porque siempre es como que intenta a veces volver tu antiguo yo, pero ya cuando tienes la conciencia, de alguna forma ya no puedes nunca volver a ser quien eras, pero a veces vuelve cierta noción, ese viejo yo como que hay secuelas, no secuelas, sino como que a veces te dejan, ¿cómo decirlo? O sea, a veces se queda un poco hasta que ya decides sacarlo de raíz, pero es un proceso que hasta el día de hoy sigo transitando, ¿ok? Entonces, bueno, desde ahí como que ya tuve la conciencia de que básicamente estamos conectados, o sea, vivimos en una conciencia universal, emanamos de una conciencia universal, de una fuente, donde todo en el cosmos está hecho con esa esencia, con esa misma fuente, de esa misma fuente. Entonces no estamos separados de nada, porque todo en lo profundo es energía, es frecuencia, es vibración. Está hecho de ese amor infinito, de esa esencia divina llamada Dios. Entonces obviamente ahí cambia tu conciencia, porque ya te ves reflejado en el otro. Ya no es ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino es ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atrayendo esto? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la emoción en mi interior que está creando esa información, pensamiento y emoción, información, esta realidad en mi exterior? ¿Ok? Entonces empecé a aprender eso con Luisa. Entonces, algo que también, sistema educativo, de nuevo te llamo. ¿Por qué no nos enseñan que no somos nuestros pensamientos en el sentido de que podemos cambiarlos, que no nos determinan, que podemos observarlos y ya no somos nuestros pensamientos? Porque en el momento en que tú puedes observar tus pensamientos, pasas de ser el pensamiento a ser el observador de ese pensamiento. Pasas a ser el observador de ese pensamiento. Entonces, los pensamientos pueden cambiar. Y esa es una frase que me cambió para siempre de Luisa. En serio, Luisa Hay, te amo. Te amo, te amo, te amo. Para siempre. Los pensamientos pueden cambiar. Entonces, básicamente, ella con su esencia, su filosofía de vida, con su enseñanza, hizo que yo pueda empezar a los 17 años a tener conciencia de mí misma, de quién era, más allá de mi nombre, más allá de mi cuerpo físico, más allá de todo lo material en mi vida. Con ella inició ese viaje hacia mi interior, mi despertar espiritual, mi proceso de autoconocimiento, de sanación. Ella me cambió para siempre. Ella vive en mí. Y por eso, y por muchas razones más, siento que ella se merece esto y más. Estos videos van a ser atemporales. Y la persona que está escuchando esto, me encantaría que con su historia, con sus enseñanzas, también puedan expandir su conciencia, como en algún momento lo hice yo,
cambiar la percepción que tienen sobre ustedes mismos y sobre quiénes son y sobre para qué están aquí en la tierra. Y bueno, siento que eso es todo lo que voy a compartir por hoy. Había puesto otros puntos, pero siento que también fluyeron otras cosas que no tenía planeadas. Entonces quiero que no tengo prisa, porque lo único urgente siempre es vivir el presente, el aquí y el ahora, y dejarnos que ese presente nos impregne. Con el corazón abierto, con la mente abierta, con la conciencia siempre dispuesta a seguir expandiéndose, a seguir aprendiendo. Para mí eso es la humildad. Saber que siempre, siempre, siempre tienes algo que aprender. De cualquier persona. De cualquier lugar. Entonces, todo el universo tiene algo que enseñarnos. Y hay que dejarnos penetrar. Hay que dejarnos, hay que rendirnos a esa conciencia cósmica que siempre está conspirando a nuestro favor. Y yo me siento muy plena, me siento muy libre, me siento muy feliz. Y para mí la felicidad es algo más que una emoción temporal. Es algo más que estar alegre. Para mí la felicidad es un estado de conciencia. Es sentir que puedo ser auténtica, que puedo expresar mi verdad. Así. Sin máscaras, sin ocultar partes de mí. Y me da propósito el poder en este momento. Me hace sentir en propósito el compartir esta información. Y agradezco que si lo están escuchando, estén al otro lado de la pantalla escuchándolo. Abiertos y receptivos a que esa información también penetre todo su ser y los transforme como en algún momento a mí lo hizo conmigo. Y bueno, espero que les haya gustado esta información del día de hoy. Obviamente hay muchísimos videos más porque ya saben, he estado como diciendo, y esto lo voy a dejar para otro video más de 30 veces, pero bueno, es parte de ser yo. Bueno, tengo ascendente en Géminis, sí, también amo la astrología, pero es un tema que también voy a dejar para otro video, pero es mi esencia, entonces de alguna forma siempre sale en mí. Espero que si lo ven y tienen experiencias similares o les gustaría compartir cómo fue su despertar, me lo escriban y así podamos ser como esa comunidad que entre todos nos ayudamos a mejorar, entre todos sumamos, nos ayudamos a seguir expandiendo nuestra conciencia, a seguir cultivando amor propio, a sentirnos apoyados, porque siento que esta era de Acuario también es eso, ¿no? Sentir que tienes una tribu, una red donde puedes ser tú mismo, donde las caretas caen. Y básicamente ese es uno de los propósitos fundamentales de Chinita Cósmica. Nuevamente gracias, suscríbanse, Chinita Cósmica, para que puedan saber cuando sigo subiendo los videos, para que sigan como que, para que vayan de la mano con todo lo que me gustaría compartirles y puedan entender, porque todos los videos están como, son una secuencia, entonces para que puedan comprender lo que les quiero compartir y también sobre mi historia. Esto es algo atemporal y sé que va a quedar por la eternidad. Y la persona que lo está escuchando es porque su alma y su conciencia ya estaba lista para escucharlo. Porque si no, no hubieras atraído ese video hacia ti. Somos uno, estamos conectados, somos más que el cuerpo físico. Y agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo. Nos vemos en el siguiente video. No es una despedida. Y bueno, también me pueden seguir en Chinita Cósmica
mi Instagram, lo voy a dejar por aquí para que lo vean. Y hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chao, comunidad cósmica.